Bien. Bueno, buen día a todos de nuevo. Vamos a dar en esta parte el dictado del laboratorio 1, que va a consistir principalmente en mostrarle cómo se usan las herramientas para que ustedes puedan compilar y simular un programa de lenguaje ensamblador del Cortex. Para lo cual, lo primero que vamos a hacer es refrescar el proceso que yo ya les expliqué el miércoles pasado, ¿sí? Esto es la secuencia de desarrollo, lo que están viendo en este momento es la secuencia de desarrollo que se utiliza habitualmente cuando tienen una placa. Después vamos a ver la variante que vamos a usar nosotros. Ustedes van a escribir un programa con extensión S, un archivo de texto con extensión S, que es el código fuente del lenguaje ensamblador. A ese programa lo van a pasar por un ensamblador, por una herramienta que se llama, en nuestro caso, ARM None EAVI AS. ARM porque es el ensamblador de ARM, None porque está destinado a compilar sin sistema operativo, porque es para ningún sistema operativo. EAVI lo vamos a ver en el laboratorio 2, pero es el estándar binario de llamada de programas, ¿sí? Eso garantiza que lo que ustedes compilen en C puede interoperar con Assembler y puede interoperar con cualquier otro lenguaje que haya sido compilado, siempre que el estándar de llamadas binarios sea compatible. Eso es algo que vamos a ver en el próximo tema. Y AS porque es el Assembler, ¿sí? En el caso del compilador de C, por ejemplo, es ARM None AVI GCC, ¿sí? Nosotros vamos a pasar ese archivo S por este ensamblador y eso nos va a generar un archivo O, un archivo objeto, que yo ya les había mencionado un par de veces. Eso es código binario ejecutable por la máquina, pero no totalmente completo, porque ustedes pueden tener un proyecto, como estamos viendo acá, formado por varios archivos fuentes. Esto aplica tanto a C como a Assembler. Incluso esto podría ser un mix, podrían tener archivos C y archivos Assembler, y ustedes van a necesitar, una vez que tradujeron cada archivo fuente a su equivalente binario, enlazar estos archivos para mezclarlos y generar la imagen final de lo que de lo que es el ejecutable, ya sea que se vaya a cargar en memoria o que sea un ejecutable del sistema operativo, ¿sí? Eso es la tarea del enlazador. Entonces, el código que nosotros vamos a generar, por más de que es un código único, que no depende de ningún otro archivo, debe sufrir el mismo proceso de enlazado porque el ensamblador no genera la imagen completa, siempre genera un archivo O, y entonces a ese archivo, junto con la información de las áreas de memoria disponibles en el destino al que estamos tratando de mandar ese ejecutable, la vamos a pasar por el enlazador, que en nuestro caso va a ser el ARM None AVI LD, que es el enlazador. El enlazador va a tomar el archivo programa O más lo que se llama un linker script, que es un archivo que le dice al enlazador cómo tiene que ubicar las secciones en los distintos tipos de memoria, qué memorias disponibles hay y cómo tiene que ir acomodando las secciones de texto y de datos que nosotros definimos en nuestro código fuente. Y eso va a generar una imagen binaria de lo que se debe cargar en memoria, que en nuestro caso se va a llamar programa.elf, ¿sí? Yo también les había adelantado que un archivo ELF es un archivo que permite contener imágenes ejecutables. Eso es lo que se llama tiempo de compilación, es lo que tenemos que hacer durante el desarrollo del programa. Una vez que tenemos esa imagen binaria, normalmente nosotros tenemos que entrar al tiempo de ejecución, o sea, probar, hacer ejecutar esa imagen. Cuando ustedes programaban en C, en programación 1, eso era simplemente correr el programa con punto barra el nombre del programa. En nuestro caso, como estamos hablando de un sistema embebido, que es otra computadora diferente a la computadora en la que estamos desarrollando,
aparecen un conjunto de herramientas, ¿sí? La primera herramienta es el depurador, que es el que se va a encargar de colocar ese programa en la memoria del microcontrolador y de dialogar con el microcontrolador para poder ir mandando comandos de reinicio, de inspección de memoria o de recuperación del valor de registros, ¿sí? Entonces, GDB va a ser la herramienta que nos va a permitir depurar el programa. Ese GDB normalmente se conecta con un servidor que corre en la misma máquina, pero realizan una conexión de red del tipo TCP/IP, con una herramienta que se llama OpenOCD. OpenOCD es quien dialoga efectivamente con la placa y traduce estos pedidos de depuración de GDB en comandos que se mandan por un cable USB, ¿sí? En el caso de la placa Educia, ese conector USB llega a un chip especial que se conecta al microcontrolador que queremos depurar por un puerto también pensado específicamente para ese proceso, que normalmente hay dos opciones de conexión hoy en los microcontroladores, los puertos JTAG o los puertos Serial Wire Debug. Los dos son protocolos seriales, trabajan de a un bit por vez con reloj. Tienen pequeñas diferencias, pero básicamente hacen los dos lo mismo. Eso lo que hacen es permitir ingresar la información al microcontrolador que queremos depurar, perdiendo un par de patitas de las que tenemos disponibles para esa funcionalidad, ¿sí? Entonces, un microcontrolador de 20 patas va a perder 2 o 3 patas en esta interfaz que va a quedar dedicada específicamente a depuración. Y cuando nosotros no estemos depurando el procesador, esas patas muchas veces quedan inutilizadas, o sea, solo sirven para depuración. Dentro del microcontrolador, ya esto como dato, no sé, interesante, porque no vamos a profundizar mucho, hay un pedazo de electrónica, un pedazo de lo que sería el control del microprocesador, dedicado específicamente a recibir esos comandos de depuración y ese proceso de grabación y poder escribir en la memoria flash o poder detener al CPU y poder inspeccionarlo, ¿sí? Entonces, hay un pedazo de electrónica que se pone en cada pastilla del microcontrolador que sirve solamente para el proceso de grabación. Esto va a hacer que algunas cosas, como poner breakpoints en un microcontrolador, sean bastante limitadas, ¿sí? Ustedes no van a poder poner más de, por ejemplo, en nuestras placas, 6 breakpoints, porque cada uno de esos breakpoints es un registro de 32 bits que está acá en el core site, que se comparan contra el PC para detectar que el CPU llegó a esa dirección y frenarlo, ¿sí? Y esa electrónica ustedes la están comprando para todos los micros y después lo están usando en uno de cada 1000, 10.000 o 100.000, ¿sí? Entonces, encarecer la electrónica de depuración de un microcontrolador es encarecer todas las unidades cuando ustedes realmente lo necesitan en muy pocas unidades. Por esa razón, la electrónica que apoya el proceso de depuración suele ser limitada y no van a tener tantas facilidades de depuración en un sistema embebido como cuando están depurando un programa que corre en la misma computadora, ¿sí? Bien. En el caso de este año en particular, lo que nosotros hicimos fue reemplazar todo lo que es la placa Educia más esta herramienta OpenOCD, que es la que genera el diálogo, por un simulador. Y entonces, el entorno de desarrollo en el que ustedes van a trabajar es este. Toda la primera parte se mantiene exactamente igual, generan el binario. Una vez que generan el binario, lo van a tener que poner a ejecutar. Para eso van a usar a GDB, pero ahora GDB se va a conectar a un simulador que va a estar emulando todo el hardware de la placa, más este servidor de diálogo, ¿sí? Recibiendo los mismos comandos y devolviendo la misma información. Entonces, desconectamos toda la parte esta inferior y conectamos el simulador y todo el resto de las herramientas no se dan cuenta del cambio, ¿sí? Bien,
Eso es lo que queremos hacer. Para que esto funcione en Windows, ustedes van a tener que instalar una serie de herramientas. Para eso, nosotros hicimos una guía que no vamos a profundizar en este momento. La revisamos ayer con varios integrantes de la cátedra que la siguieron paso a paso. Y en principio no hay mucho que comentar, salvo un tema con las variables de entorno. Yo ahora les muestro muy rápidamente la guía la vamos a publicar dentro de un ratito. La guía tiene toda esta introducción teórica que acabamos de mencionar, contándole qué queremos hacer, cómo se llaman las herramientas que están involucradas, y después viene todo el paso de instalación y configuración de herramientas, ¿sí? Van a tener que instalar Visual Studio Code, que es el editor, el IDE, con el que vamos a escribir el código fuente y con el que vamos a hacer la depuración, ¿sí? Algo equivalente al NetBeans que usaron en programación 2, ¿sí? La idea es la misma, la finalidad es la misma. Al Visual Studio Code le van a tener que agregar un par de extensiones para que complete todas las funciones. Van a tener que instalar el compilador de ARM, ¿sí? Que les va a instalar el compilador de C, les va a instalar el GDB, le va a instalar el assembler, le va a instalar el linker, va a instalar todo el paquete. Van a tener que instalar Make. Make, yo les había dicho, es la herramienta que se encarga de automatizar el proceso de compilación, ¿sí? Y lamentablemente en Windows Make no es una herramienta nativa, en todos los entornos Linux sí. Entonces van a tener que instalar un Make para simplificar el proceso de ensamblado, para no tener que escribir unas líneas de comando largas, como creo que hacían en programación 1, de poner arnon, eavi, as, el archivo de ustedes, ¿sí? Como hay que compilar, linkear, al linker hay que decirle cuál es el mapa de compilación. Para evitar todos esos errores, ustedes simplemente van a hacer make. Pero para eso necesitan agregar esa herramienta que no es estándar de Windows. Y por último, van a tener que instalar Renode, que es el simulador. Y después de instalar Renode, van a tener que reemplazar una serie de archivos binarios del Renode original por unos archivos que fueron compilados por la cátedra para agregar soporte a la placa EDUCIA, porque la placa EDUCIA no existía originalmente en Renode. Si bien una parte importante, que es el Cortex, sí ya estaba simulado, detalles como el puerto de entrada-salida y las mapas de memoria hubo que generarlos nosotros. Una vez que tengan todas esas herramientas instaladas, van a bajar, sí soporta Linux, pero, a ver, nuestra recomendación es que en lo posible trabajen todos en Windows. ¿Por qué? Porque la secuencia de instalación cambia, las rutas cambian, entonces, si ustedes son cancheros y tienen experiencia en el manejo de Linux, bueno, no va a ser difícil hacer la adaptación, pero cuando algo no funcione, y sea porque el path de Linux no está exactamente bien puesto, yo, por ejemplo, no tengo un Linux para saber exactamente si el archivo se instaló en /bin o en localbin, ¿sí? Entonces, ese tipo de detalles le pueden hacer perder mucho tiempo. Si ustedes manejan bien un Linux, ¿sí? Conocen lo que es una variable de entorno, conocen dónde se instalan las cosas, saben cómo buscar los archivos, no van a tener problema. Todo lo que tenemos, todas las herramientas son multiplataforma. Pero las instrucciones y el soporte de la cátedra lo vamos a dar solamente para Windows, aun cuando yo estoy usando Mac, ¿sí? Un detalle, o sea, por ejemplo, si van a usar Linux, hay que recompilar Renode para Linux, ¿sí? Y si bien Renode es multiplataforma, la compilación hay que hacerla en el target de desarrollo, en el target de destino. Entonces, en principio, los binarios que yo genero en Mac deberían servir en Linux. En Windows no sirvieron. En Linux podemos probar
Si no, también les puedo dar acceso al repositorio, les puedo indicar cómo compilarlo. No es demasiado complejo, pero digamos, son toda una serie de cosas que, teniendo en cuenta que ustedes tienen una semana para sacar andando esto, yo no les recomiendo, ¿sí? Porque además seguramente tienen 3 materias más que cursar. Entonces, la idea es que no se compliquen la vida más de lo necesario, por lo menos en esta etapa. Después, si alguno se entusiasma y quiere meter dedo, en las vacaciones avanzamos. Nuestra idea es mantener el simulador conviviendo con las placas y en los laboratorios de los años que viene usar las dos cosas, para algunos laboratorios simulador y para otros laboratorios placa, ¿sí? Porque en un entorno profesional real se usan las dos cosas. Entonces, en resumen a la respuesta, se puede correr en Linux, se puede correr en Mac, pero nuestra recomendación es que lo hagan en Windows y no se compliquen la vida. Bien, una vez que tienen todas las herramientas instaladas, van a bajar un zip con una carpeta a la que vamos a llamar carpeta de trabajo. Esa carpeta ustedes la van a ubicar en algún lugar de su máquina y después hay un comando que van a tener que ingresar que va a incluir o que va a depender de dónde hayan ubicado esa carpeta. Yo ahora se los voy a volver a mostrar, se los voy a mostrar para que quede claro, ¿sí? Pero acá cuando hablamos... no necesitan usar VirtualBox, José. Esto está pensado, todas estas herramientas están planteadas para instalar en sus Windows nativos, sin virtualizar. Habitualmente nosotros lo que le dábamos era una máquina virtual que ya tenía todo esto instalado. Entonces, no tenían que pasar por todo este proceso de instalación y configuración. Pero como ya les mencioné, tener la máquina virtual y abrir al mismo tiempo, o sea, tener una máquina virtual andando en máquinas de menos de 4 GB de RAM es complicado. Y además, al mismo tiempo, abrir una sesión de Meet en la misma máquina donde está la máquina virtual para poder rendir las evaluaciones con menos de 4 GB de RAM es imposible directamente, ¿sí? Entonces, por eso optamos por hacer este cambio para trabajar en principio con máquinas que tengan menos requerimientos de memoria. Bien. Les decía entonces que en este último paso ustedes van a bajar un zip y lo van a descomprimir en una carpeta. En varios lugares después va a ser importante donde hayan puesto esa carpeta, va a cambiar alguno de los comandos que ustedes tienen que ingresar en función de la carpeta donde ustedes instalaron las cosas, ¿sí? Suponiendo que lograron instalar todo, yo lo que voy a hacer ahora es mostrarles cómo se usa. Entonces, voy a abrir Visual Studio Code. En Visual Studio Code voy a poner archivo, abrir, y voy a abrir esta carpeta que yo les digo que ustedes tienen que bajar en el zip en el punto 6 y que ubicar y descomprimir en algún lado. En mi caso, esa carpeta se llama SC Entorno y está en eVolentini Proyectos Facultad. ¿Sí? Ustedes, cuando abran la carpeta, tienen que encontrar algo idéntico a esto. Esto en realidad tampoco lo van a estar viendo de entrada. Espérenme que maximizo. Así. Ustedes van a encontrar algo igual a esto, donde van a tener una carpeta Renode, una carpeta scripts. No, una carpeta Renode, una carpeta script no la van a tener. Y una carpeta ejemplos con el conversor que habíamos estado viendo en la última clase y que es lo que yo voy a mostrar hoy, que les había dicho paso a paso, cómo se ensambla, cómo vemos a qué direcciones de memoria van a parar las cosas y después en el simulador vamos a certificar que todo lo que habíamos supuesto cuando lo ejecutamos paso a paso el lunes realmente es lo que sucede y de paso vamos a entender cómo funciona el simulador. ¿Sí? Bien, este código es, con algún par de comentarios más, el mismo código que estaba en la diapositiva. ¿Se acuerdan?
Las cabeceras, que vamos a encontrar siempre, que le dice qué tipo de código assembler estamos generando. La definición de variables, nuestro vector de 20 lugares con los datos de origen que queremos traducir, 6, 2, 8, 5, 7 y 15 FF a continuación. Podríamos haber puesto un FF y 14 ceros, no importa. Sí es importante que termine con un FF esta cadena. Habíamos dicho que eran como máximo 20, por eso tenemos 5 dígitos más 15 FF. Y que después venía la variable destino con 20 lugares en blanco. ¿Sí? Con esto estoy declarando entonces mi vector origen y mi vector destino que quiero traducir. Section text para declarar el código, el aviso de que reset es una etiqueta global, una declaración que le ayuda al depurador para saber qué es la función main, que arranca acá y que termina acá. La inicialización, el lazo y el lazo infinito para que se termine. Punto pool, que iba a servir para almacenar las variables de este modo de direccionamiento. ¿Sí? Fíjense que acá hay un ADR tabla, que podría haber sido un LDR, de hecho creo que en el ejemplo estaba así, igual tabla. Son equivalentes. Tabla es un vector de bytes que está dentro de la sección text, porque tiene que estar en flash, tiene que ser algo que no se pierda, ¿sí? Y a continuación de pool. Bien, ¿cómo hacemos para compilar el ejemplo? Lo primero que tenemos que hacer es decirle al makefile, que está acá, ¿qué queremos compilar? Nosotros queremos compilar conversor.s, que está dentro de la carpeta ejemplos. Entonces, en este archivo que dice project.mk, vamos a poner acá el nombre del archivo que queremos compilar. ¿Sí? Ejemplos, conversor S ya está seteado, pero cuando ustedes generen un nuevo archivo assembler, podrán crearlo en la carpeta ejemplo o pueden crear una carpeta lab1, como quieran, y acá apuntarlo a la carpeta y al nombre. Hecho eso, van a abrir un nuevo terminal y en el caso de ustedes, se van a asegurar que acá diga CMD. En la guía está cómo hacen para configurar que aparezca CMD, a partir del CMD de seleccionar el Y predeterminado. Yo, como estoy en Mac, no tengo CMD disponible, pero ustedes con CMD van a funcionar bien. En ese terminal simplemente tienen que escribir make. Sí, es distinto a PowerShell. El make no va a ejecutar bien dentro de PowerShell, así que tiene que ser CMD. Cuando hacen make, lo que se espera es que les digan estas dos líneas, que está ensamblando el código fuente del proyecto y que lo está enlazando, y entonces va a aparecer una carpeta binarios, y en esa carpeta binarios va a aparecer el archivo proyecto.o, el archivo proyecto.elf, ¿sí? Este es el resultado del ensamblado, este es el resultado del linkeo, es el binario final. Y como resultado del binario final vamos a encontrar además un archivo map y un archivo lst, que son archivos de texto. ¿Sí? El archivo map les va a decir las áreas de memoria, ¿sí? Y las secciones, cómo se ubicaron. ¿Sí? En nuestro caso, nos está diciendo que el procesador tiene dos memorias flash, una a partir de la dirección 1A y una a partir de la dirección 1B, y después tiene 4 memorias RAM. ¿Sí? Nosotros no le vamos a dar mucha bolilla al archivo map, pero sí le vamos a dar mucha importancia, particularmente hoy, al archivo LST. Cerremos esto, así se ve mejor. ¿Se ve bien ahí el archivo LST o hay que subir un poco el tamaño de letra? Sí, se ve. Se ve bien, perfecto. Si ustedes se fijan, lo que estamos viendo es el contenido de la sección text, ¿sí? Que es lo que nosotros escribimos acá. Y
¿Qué me dice el LST? El LST me dice todo el resultado de la traducción, me da el desensamblado. Entonces, me dice que reset es un símbolo que apunta a la dirección 1.000.000, ¿sí? Nosotros normalmente al código lo ejecutamos en RAM y no en flash. ¿Por qué? Las memorias flash tienen una cantidad de lecturas y escrituras definida. Y con ustedes borrando y escribiendo programas cada 15 segundos, destruiríamos las memorias flash de los microcontroladores demasiado rápido. Entonces, nosotros lo que hacemos es grabar un programa en flash que se llama cargador, y ese busca al programa de ustedes que está en RAM. Si ustedes se fijan, reset en la dirección 1.000.000 corresponde, según este mapa, a una RAM y no a una flash, ¿sí? Hay una pequeña porción de código flash que ustedes no escribieron, que se va a cargar, que después la vamos a ver más adelante cuando entremos a ver los vectores de interrupción y cómo se arranca el micro por primera vez, ¿sí? Por ahora todo eso está resuelto, pero lo cierto es que nuestro programa va a estar en RAM y los datos van a estar en otra RAM, pero también en RAM. Eso queda en evidencia por las direcciones, ¿sí? Reset entonces es algo que está apuntando a la dirección 1.000.000, a partir de ahí se empieza a ubicar todo nuestro programa. Nuestro programa tenía la instrucción LDR, una etiqueta. Esa etiqueta, fíjense que se carga como PC más 24. Si yo estoy en 1.000.000, más 24 es aquí, ¿sí? Y esto es lo que nosotros teníamos como origen. La etiqueta origen vale 1.800.000 o 1.008.000, que es la otra memoria RAM. Acá lo podemos ver. Origen está asociado a la dirección 1.800.000, que es donde empieza la sección data, ¿sí? Y entonces, lo que hizo el ensamblador fue, después de que se acabó el programa se acabó acá, agregar 16 bits de relleno para que esto quede alineado, ¿sí? Estos son 32 bits, debe de quedar alineado, y en donde yo le había puesto el punto pool, fue poniendo las 3 constantes que le hacían falta para hacer las 3 cargas, ¿sí? Y acá me está diciendo que la carga de R0 se hace a partir de la dirección 1C, que es justamente la que estamos viendo, ¿sí? Entonces, esta instrucción lo que va a hacer es cargar R0 con 1.008.000, ¿sí? En nuestro ejemplo, el otro día era 1.000, creo, ¿sí? Donde habíamos puesto el origen, el vector origen. La instrucción que sigue, fíjense, esto es el opcode de la instrucción. Esta es una instrucción de 16 bits. Entonces, 16 bits más adelante, tengo la instrucción que es la misma instrucción, lo único que cambia es el offset y el registro, ¿sí? Para hacer la carga de destino. Destino está asociado a 1.800.000, 14. 20 lugares más adelante. ¿Correcto? Esta instrucción y esta instrucción, el opcode, que debe estar en los primeros bits de esto, es lo mismo, y esta mantiene el valor, lo único que cambia es R1 a R3. La diferencia entre el 9 y el B este es el R1 y R3 que están codificados acá dentro de la instrucción, ¿sí? Bien, después empieza el lazo. Esta instrucción, por ejemplo, es de 32 bits. No es de 16, esta es de 16, esta es de 16, esta es de 32, de vuelta. ¿Sí? Bien, nuestra tabla está en la dirección 1028,
justo a continuación de las constantes de Poole, y tiene F2 de A 60 FC. Esto es todavía parte de la otra, es F2. A ver. La tabla tiene. Bien, la tabla tiene F2 de A 60 FC. F2 de A 60 FC. ¿Por qué la estamos leyendo al revés? ¿Por qué estamos leyendo F2 de A 60 FC en lugar de FC 60 como yo las puse? Porque él está entendiendo que esto es un Word. Y cuando las palabras se guardan en memoria, algunos procesadores guardan primero el byte más significativo y otros guardan el byte menos significativo. ¿Sí? Eso se llama Big Endian y Little Endian. Y es uno de los grandes problemas de interoperación de procesadores. Cuando ustedes guardan el byte más significativo adelante, para hacer una suma de dos números se tienen que ir hasta el final del número. Entonces se tienen que ir a la dirección, en este caso, 2B, y sumar con la dirección 2F, y de ahí venir sumando hacia adelante. Pero el número queda legible en forma directa. Cuando guardan el byte menos significativo adelante, suman directamente 28 con 2C, 29 con 2D, ¿sí? Y van llevando el acarreo, pero el número se invierte y se lee al revés, ¿sí? Esta máquina utiliza ordenamiento inverso, entonces el byte menos significativo, que es FC, lo guardó en la primera dirección. Considera que el primer byte que encontró es el menos significativo del número, ¿sí? Eso es porque el ensamblador está considerando a esto como un Word y no como 4 bytes, ¿sí? Y le está agregando la interpretación. Eso quiere decir que ustedes habitualmente en este procesador van a encontrar los números invertidos y que en algunos ejemplos ustedes por ahí van a tener que generar números siguiendo esa misma lógica de poner primero el byte menos significativo, después el que sigue y después el que sigue. Bien, ¿se entiende hasta acá el LST y la información que me está dando? El LST me está dando toda la información que me hace falta para entender el funcionamiento del procesador y para entender cómo se ubicó realmente cada una de las cosas de assembler que yo escribí en memoria. Entonces, ahora lo que quedaría sería simularlo y ver si hace lo que tiene que hacer. ¿Están de acuerdo? Quedaron sin habla. Bien, para eso vamos a abrir una terminal, igual que recién cuando hicimos make, y van a escribir Renaud. Eso va a hacer que empiece a ejecutar el simulador. Van a empezar a ver una línea de información que se va a ir escribiendo en la terminal, y además se va a abrir esta ventana, que a mí se me abre en otro monitor, con la consola de Renaud. En esa consola de Renaud ustedes van a tener que escribir básicamente 3 comandos. El primer comando es set arroba y la carpeta del entorno de trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho que ustedes iban a bajar este zip, que era lo que habría con Visual Studio? Bueno, van a tener que poner toda la dirección completa de esa carpeta más Renaud. Es decir, tienen que apuntar a esta carpeta que está acá, ¿sí? Si está todo bien, el pad se los va a aceptar, si no les va a decir un error. Y a continuación van a poner include @scripts labmicro resc. Ustedes pueden ir completando los comandos, entonces
En cuanto escriben scripts, apretan Tab y le completa, y escriben la L y Tab les completa, y si no hay suficiente, si no tiene suficiente para completar, entonces les va a listar cuáles son las opciones, ¿sí? Una vez que ejecuten eso, que le den Enter al include, se va a crear la máquina virtual, CIA, va a cambiar el prompt de monitor a CIA, van a estar ya operando con la máquina, y la máquina va a escribir una serie de cosas en la consola, como están viendo, y eso quiere decir que la máquina está prendida, con el programa cargado, esperando que ustedes empiecen a depurar, ¿sí? Es como que acabamos de prender la máquina está frisada, esperando que nosotros depuremos. Entonces, vamos a ir a la opción de depuración. Este control, este icono de esta barra de acceso lateral maneja la parte de depuración. Este icono les muestra el código fuente. Vamos a abrir el código fuente, si es que no lo teníamos abierto. Vamos a poner un breakpoint, o sea, le vamos a decir que pare la ejecución cuando llegue a la instrucción 25. Para eso ponemos ese punto rojo sobre la línea izquierda, como están viendo. Y con el breakpoint puesto, vamos a venir acá a depuración, vamos a elegir la opción Renode. OpenOCD es la opción para comunicarse con una placa real, Renode para comunicarse con el simulador. Vamos a elegir la opción de Renode y vamos a dar Debug. Eso va a generar acciones en la terminal, ¿sí? Una serie de warning que no les deben preocupar, y acciones en la consola de depuración, que es nuestro viejo amigo, o nuestro nuevo amigo, Arnone AVI GDB, comunicándose con Renode, ¿sí? Entonces, tenemos esos dos componentes ya comunicados, y nosotros vamos a interactuar con GDB a través de esta paletita que está acá, a través de esto, que son los registros, ¿sí? A través de los puntos de interrupción, y nada más. Bien. Cosas para configurar o para comentar. Algunas las vamos a agregar en la guía porque las descubrí recién. Acá ustedes pueden poner o quitar opciones, ¿sí? Hay opciones que no suman información, como esta que dice registros, entonces pueden sacarlas. Para eso hacen clic con el botón derecho y quitan registros, y eso le va a dar más posibilidad de ver los registros del córtex, por ejemplo, ¿sí? Hay otras opciones que están sacadas, como los periféricos, la memoria, el disassembler, ¿sí? Las variables tampoco suman nada, ¿sí? Lo que vale la pena ver son la pila de llamadas, aunque todavía no la entienden. La inspección tampoco suma nada, la podemos sacar. Los puntos de interrupción son los lugares donde fui poniendo los breakpoints, y los registros del córtex, que es lo que nos va a permitir ver si los registros se cargan con los valores que nosotros queremos. Normalmente, si yo no me equivoco, ustedes lo van a ver a esto así. Lo van a ver en decimal. Para nuestros programas ver esto en decimal es un problema. Entonces, para verlos en hexadecimal, lo que tienen que hacer es, acá en preferencias, configuración, buscar una opción que se llama Cortex Debug, y quitar esta opción que dice Register User Natural Format. Si ustedes ponen esto en True, los registros se ven en decimal. Si lo sacan, los registros se ven en hexa. Entender la dirección 1.800.000 en decimal es totalmente imposible, pero nosotros sabemos que eso está en la dirección hexa, entonces nos conviene ver los valores de los registros en hexa. Lamentablemente no pueden elegir registro por registro.
no le pueden decir al R0 lo quiero en decimal, al R1 lo quiero en hexa, que sería lo ideal. Bien. Volvemos a abrir el conversor, damos Run y se ejecutó la primera instrucción y estamos esperando ejecutar la segunda, ¿sí? Eso me está marcando esta barra verde y este cursor amarillo me están diciendo cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Vamos a ver si es verdad. Si la próxima instrucción a ejecutar es esta, nuestro PC debería tener el valor 1.000.002. Efectivamente, nuestro PC tiene el valor 1.000.002 y por eso la próxima instrucción que vamos a ejecutar es esta y esta instrucción ya la ejecuté. Si esta instrucción ya la ejecuté, origen, que vale 1.800.000, se tiene que haber cargado en R0. Efectivamente, R0 tiene 1.800.000. ¿Sí? Y R1 tiene basura. Si yo ejecuto la instrucción que sigue, R1 tiene que apuntar a destino, que es 1.800.014. Con esto voy a ejecutar la instrucción que sigue. Eviten usar esta porque eventualmente van a llegar a un punto en el que por ahí se les cuelga el programa. Ya les voy a mostrar cómo hacen para reiniciar la simulación si les sucede. ¿Sí? Ejecutamos un paso. Ahora estamos apuntando a la dirección 1.000.004. Esta instrucción se ejecutó y R1 tiene el valor correspondiente. Lo último que vamos a hacer es apuntar R3 a tabla. Tabla está en 1.028. Tabla está en 1.028. Bien. Para seguir ahora la parte del programa, nosotros vamos a cargar a partir de origen, o sea, a partir de la dirección 1.800.000, el contenido de esa dirección en R2. Para poder seguir esto deberíamos de estar viendo la memoria. Por lo menos este pedacito de la memoria, ¿sí? Para que sea más fácil seguir lo que está haciendo el procesador. Para eso vamos a hacer Control-Shift-P en un Windows y vamos a poner Cortex Debug. Si no apareciera, lo escriben, Cortex Debug View Memory, y nos pide la dirección que queremos ver, 0x108 y un 0 más, y la cantidad. Yo voy a ver las 40 bytes, los 20 de origen y los 20 de destino. Y eso me abre, acá vamos a... Esta la podemos esconder, no. Esta la podemos esconder porque suma poco, ¿sí? Y nos vamos a quedar con la visualización de memoria, que creo que podemos hacer así. Sí, podemos hacer así. Acá tenemos la memoria y tenemos el código. Podemos ponerlo de esta forma o, como vieron, lo podemos separar, estirándole así al costado, ¿sí? Y verlas en paralelo. Creo que también se puede poner para abajo, no estoy seguro. A ver. No, solo puede ser vertical. Así, ahí está. Entonces, ahí está. Tenemos la memoria arriba y el programa. De esta forma podemos ver todo al mismo tiempo. Dice que va a cargar R0 con el contenido de la dirección 1.080.000, que es el 6, que es el 6 que habíamos puesto acá, ¿sí? Con origen. Que va a mover R0 en 1, se va a pasar a la dirección 800.001, y que en R2 va a quedar este 6. Veamos si es cierto. En R2 tenemos el número 6, que es el que queremos convertir. R0 se movió al 800.001
o sea, está apuntando al dato que sigue. Ahora lo comparamos con FF, como no es FF, entonces este branch no tiene que saltar a final, sino que tiene que seguir. Efectivamente sigue. Y ahora vamos a cargar R3 más R2. R3 tiene el inicio de tabla, que es la dirección 28. Y R2 tiene el número 6. Eso daría 3D, si no me equivoco. En 3D tenemos parte de la tabla. ¿Sí? Esto es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Esto está en la dirección 2C, 2D, 2E, que debe ser el resultado correcto de la suma que yo hice mal, de 28 más 6. ¿Sí? Entonces, se supone que va a cargar B. B es la representación que corresponde al 6. Habría que fijarse en el dibujito de la teoría. Si quieren, lo abrimos a mano. A ver, así lo hacemos totalmente completo. B vamos bastante más atrás, acá. B implica que está prendido el A, el B no, el C sí, y el D también, y el E implica el E, el F y el G. Es decir, que el único que no está prendido es el B. ¿Sí? 6 le corresponde B. Buenísimo. Veamos si entonces, con un paso más, R2 toma el valor B. Y ese valor B ahora tiene que venir a parar a esta dirección de memoria, que es 10, 11, 12, 13, 14, el primer elemento de destino. A partir de lo que está apuntado por R1, que está en 14, y a eso, además, le tiene que sumar 1. Perfecto. Y ahora vuelve a ejecutar el lazo. ¿Sí? Carga el 2. Lo compara. ¿Por qué demora tanto? ¿Sí? Guarda, carga el valor convertido de A y lo guarda. Bien. Y si yo ya estoy más o menos confiado de que anda, puedo poner un breakpoint acá y darle run. Y entonces, cuando complete la conversión y llegue a este punto, está demorando bastante, demora menos en general. Me va a quedar todo convertido, ¿sí? El 6 se convirtió en BE, el 2 se convirtió en DA, el 8 se convirtió en B6, en FE, perdón, el 5 en B6, el 7 en E0, la FF se puso en FF para marcar y el resto sigue en 0, que era el valor original.
Si yo quiero volver a arrancar, puedo usar este para reiniciar todo el proceso y dar de run de vuelta y lo voy a encontrar a la memoria en su estado inicial. Los registros van a conservar su valor de basura, salvo el PC sí va a apuntar a donde corresponde, ¿sí? Pero los valores R0 y R1 van a tener cualquier cosa. Y estoy listo para volver a ejecutar. Si en algún momento se muere, ¿sí? Que es algo que sucede, por ejemplo, si le dan a este, eventualmente por ahí deja de responder. Entonces, si llegan a una situación en la que no les responde, o sea, no pueden con la pausa recuperar el control de la simulación, lo que tienen que hacer es venir acá, o sea, lo que tienen que hacer en ese caso es cortar la depuración y venir acá y poner clear, y eso vuelve todo el simulador, o sea, destruye la máquina virtual y vuelve a preparar para empezar de nuevo, ¿sí? En Renode pueden usar la flecha para arriba para repetir los comandos. Entonces, hacen 3 veces la flecha para arriba, repiten el pad, hacen 2 veces más, repiten el include y ya están en condiciones de volver a ejecutar. ¿Sí? Si quieren hacer otro programa, pueden abrir una segunda consola para hacer el make, ¿sí? Y cambiar entre la que tiene abierta Renode y la que tiene el make. Bien, eso es el uso de las herramientas. Eso es el proceso que ustedes deberían de hacer para seguir el lenguaje ensamblador que escribieron, terminar de entender para qué sirven las instrucciones, cómo se usan, si las instrucciones están haciendo lo que deben de hacer, si los modos de direccionamiento hacen lo que ustedes pensaban o una cosa distinta, ¿sí? La idea es, entonces, ustedes escriben el lenguaje, el archivo S, lo compilan, cuando lo compilan miran el LST a ver el resultado que obtuvieron, tratan de entenderlo y de ahí pasan al simulador o al depurador para ver que ese programa anda y hace realmente lo que debería de hacer. ¿Dudas? Miles. Desde las 8 hasta ahora no entendimos nada. ¿Queda más o menos claro? Desde una hora antes de llegar no se entiende. Buenísimo. Yo les recomiendo que hagan seriamente el proceso que yo traté de marcarles de entender qué hace cada instrucción. Después de la 8ª o 9ª instrucción van a ir entendiéndolo mejor, ¿sí? Pero realmente la primera instrucción tienen que seguirla completamente, si se supone que va a leer de acá, y es muy importante que ustedes anticipen lo que esperan que haga la instrucción y después certifiquen con el simulador. Al revés no funciona, ¿sí? Para que ustedes entiendan lo que hace la instrucción, ustedes tienen que poder predecirla a la instrucción. Ahí van a entender los modos de direccionamiento de verdad. Entonces, juéguense a ver la instrucción y decir, bueno, al final de esta instrucción, este registro debería tener este valor, en la memoria debería quedar este valor y debería pasar esto, ¿sí? Y cuando vean que ejecutó la instrucción y no hizo lo que esperaban, busquen en dónde falló. Pero es muy importante que ustedes primero predigan el resultado y recién después lo verifiquen con el simulador. Porque de la otra forma, en realidad no aprenden cómo funciona la instrucción y cuando la tengan que usar en un código de ustedes, la van a seguir usando mal, ¿sí? La forma de verificar que entienden la instrucción, y más que la instrucción en general, el modo de direccionamiento, es que ustedes puedan predecir qué va a suceder con esa instrucción. Esa es la forma que tienen ustedes de saber si están entendiendo o no. Bien, si no hay dudas, entonces
podemos cortar acá. Todos los links van a estar para descargar. A ver, hago un comentario. La página, el archivo PDF, tiene todos los links cliqueables. Es decir, si ustedes abren esto, cuando les dice el mismo puede descargarse de este link, pueden hacer clic y lo lleva a la dirección de descarga. ¿Sí? Hacen clic directamente en el PDF. Eso es porque algunos links son muy largos. Por ejemplo, este era tan largo que ocupaba 3 líneas este link. Fíjense. ¿Ven? Es enormemente largo. Entonces, ocupaba más de 2 líneas de la guía y era ilegible. Entonces optamos por esa solución. En cada lugar ustedes tienen un recuadrito, o sea, puede obtenerse desde aquí, si se fijan, tiene un recuadrito verde a la vuelta y eso quiere decir que pueden hacer clic, ¿sí? Entonces desde ahí van sacando los links para descargar las cosas, ¿sí? Cada uno de los pasos tiene en general un link para descargar las cosas. De la misma forma también pueden ir a las figuras, ¿sí? Entonces cuando le dice la figura 2, lo lleva a la figura que a veces no está justo al lado. Por ejemplo, la figura 4 es esta que está acá. ¿Sí? Así que bueno, ese es el detalle. Yo voy a subir la guía. La parte de la instalación de la guía está completa y terminada. Probablemente actualicemos la guía esta tarde para mostrarles o para agregar en la guía esto que yo les dije, que de todas formas está grabado, que es archivo, no, preferencias, configuración, y ahí buscar Cortex. Tengo las letras cambiadas hoy. Cortex. Y dentro de Cortex Debug, el tilde que dice register, estaba acá. Si cerramos esta y cerramos esta, va a ser más fácil. El que dice register use natural format para que vean los datos en hexadecimal. Y vamos a agregar también el Ctrl-Shift-P, Cortex Disassembler. Eso solo lo pueden hacer si está corriendo el debug, ¿sí? Si yo ahora trato de hacerlo, no funciona. ¿Sí? Les dice que no hay una sesión de debug. Tienen que ya haber lanzado el debug para poder agregar la parte de memoria, ¿sí? Esas dos cosas las vamos a agregar en el transcurso del día a la guía y la vamos a subir actualizada, pero de todas formas la parte de instalación ya está, así que podrían ir empezando a tratar de instalar todas las cosas, ¿sí? Hay un detalle, esto corre en Windows de 64 bits, lo descubrimos ayer. Quienes tengan Windows de 32 bits, comuníquense con nosotros para ver cómo resolvemos esa situación. Yo estoy viendo si podemos compilar una versión para 32 bits y darles un instalador, ¿sí? Renode particularmente es el que no funciona en 64 bits. Todo lo demás sí funciona. Y si no, veremos de darle alguna alternativa. Así que los que tengan Windows de 32 bits, avísennos para ver cómo resuelven el tema del simulador. Los que tienen 64 bits no van a tener problema. ¿Dudas? ¿Los dejo descansar hasta las 10 o hacemos 5 minutos y empezamos teoría y cortamos a las 11? ¿Qué prefieren hacer? Siesta. Tengo a Valentina que quiere empezar antes y la mayoría cáspitas. Ahora tengo todas las cosas muy divididas. ¿Cómo votamos acá?
Yo estoy tentado a terminar temprano, pero no sé, díganme ustedes. Empecemos a las 10. Yo los dejo, Esteban, les mando un saludo a todos. Dale, Matías. Luis también estás desocupado. Chao, nos vemos. No, Valentina, o sea, en esto yo me da exactamente lo mismo. No tengo ni razón ni no razón. Así que pónganse de acuerdo ustedes. Hagan un quiz entre ustedes y me dicen. De todas formas, yo voy a cortar la grabación de esto. Vamos a cerrar este link y vamos a abrir el otro link. No sé muy bien para qué vamos a abrir el otro link, para que queden las grabaciones separadas, básicamente. ¿Sí? Así que esta grabación yo la corto.